Dios te bendiga. Este es el día que hizo el Señor y por tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él. Tiraron este video así. Resúmeme arreglándome porque el Señor me ha inquietado a hacer esta grabación. Tiene que ver con la publicación de mi libro, Jezabel en la iglesia, un llamado al ministerio, ¿verdad? Esta es la carátula del libro, Gloria al Cordero de Dios. Así que próximamente estaré presentando en detalles el tema, el contenido en el libro y hablar sobre el libro específicamente. Así que muy pronto estaremos compartiendo pues esta bendición de parte de Dios para la iglesia. Para la iglesia. Cuando Dios me llamó a escribir sobre el libro, a escribir sobre el tema, sobre Jezabel, yo no tenía la mínima idea de lo que eso significaba, dado a la manera en que Dios se dirigió a mí. Dios me habló mientras yo tomaba una ducha. Y escuché la voz del Espíritu de Dios que me dijo: pelearás con Jezabel. Yo no entendía. Yo estaba tomando una ducha. Yo lo único que sé es que en ese instante, luego de escuchar la voz de Dios, yo comencé a experimentar una opresión de muerte. Comencé a experimentar un peso, una opresión externa que me quitaba el aliento, que sentía que me quitaba la vida, que me exprimía la vida, un peso de muerte, una oscuridad muy fuerte mientras tomaba una ducha. Y pienso que el escenario que el Espíritu Santo utilizó para hablarme sobre esa contienda que se efectuaría contra ese espíritu, pienso que Dios utiliza el escenario del baño, pues precisamente porque cuando el Señor me da el título del libro, Jezabel en la iglesia, en una pregunta, es porque la iglesia necesita identificar. Cuando uno se pregunta Jezabel en la iglesia, uno se está planteando, haciendo una pregunta. Así que el libro está encaminado a revelar las estrategias del Espíritu Santo para hacerle frente a esa potestad demoníaca que opera infiltrada entre cristianos, creyentes cristianos. El espíritu de Jezabel opera desde la iglesia. Y tenemos que entender que cuando en el libro de Apocalipsis el Espíritu Santo hace referencia a Jezabel, nos lleva directamente al Viejo Testamento, cuando el rey Acab se une a esta mujer, el rey en Israel se une a esta mujer durante el ministerio profético de Elías, en una clara desobediencia a Dios. Esta mujer vivía en rebelión y en desobediencia y se une al rey Acab. Acab tomó a esta mujer por esposa. Así que vemos en el relato de Primera de Reyes, que está dedicado a hablar del tiempo en que reinó Jezabel junto a Acab, pues vemos las consecuencias, cómo el juicio de Dios desciende sobre la tierra. Vino sequía como consecuencia de los pecados, de las abominaciones que ambos llevaron a cabo. Y el profeta Elías, pues es la voz de Dios para establecer el juicio. Porque Elías era el brazo ejecutor del juicio de Dios. Así que Elías mata a los profetas de Jezabel, los profetas de Baal y de Acera, que estaban al servicio de la reina malvada.
que adoraba a Moloch, que era un principado demoníaco que regía esa región. Este principado, Jezabel tanto como Acab consentían en contaminar la tierra, desobedeciendo a Acab, que era el rey, consentía en las abominaciones de Jezabel. Jezabel y su papá, el papá de Jezabel, adoraban a Moloch, que era este principado demoníaco al cual se le ofrecían niños quemados vivos. También se permitía el pecado de Sodoma en la tierra, o sea que la tierra estaba llena del pecado de sodomía. En ese entonces vino juicio sobre la casa de Acab, todos los varones fueron exterminados en la guerra. Jezabel muere, es atropellada, luego comida por los perros, y se cumple la profecía que había dado Dios por medio de la voz profética que era Elías, diciendo que Jezabel sería como estiércol sobre la faz de la tierra. Nadie iba a poder identificarla porque los perros comerían las carnes de Jezabel. Es decir, no pudo ser sepultada porque solo quedaron las manos, los pies y la cabeza. Así que el juicio vino a través del brazo de Elías, del profeta. Y Acab muere asaeteado en batalla y termina en el estanque donde se lavaban las rameras. Así que murió en un lugar lleno de gérmenes patógenos y murieron ambos de forma trágica y bochornosa. ¿Por qué? Porque desobedecieron la voz profética, cometiendo esas abominaciones, pero tolerando el pecado en la tierra de Israel. Así que Dios había enviado a Elías y los estaba llamando a arrepentimiento. Esa es la labor de la iglesia, llamar a arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo habla en la iglesia en Tiatira, refiriéndose a Jezabel, Dios le está haciendo un llamado a la iglesia de la misma manera que ha tolerado, al igual que Acab, toleraba a Jezabel y consentía en sus abominaciones. Igualmente Dios hace un llamado a la iglesia, como se lo hizo a Acab y Jezabel a través de Elías, lo hace a través de la voz profética en la iglesia para que venga arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice que viene juicio sobre los que adulteran con Jezabel y a sus hijos heriría de muerte. O sea, los que adulteran, tanto Jezabel como los que adulteran con ella, y a sus hijos, es decir, que Jezabel pare hijos. Cuando la iglesia consciente, ¿verdad?, hace alianzas ajenas al propósito de Dios dentro de la iglesia, viene juicio como consecuencia. Dios le ha advertido, arrepiéntete. Pero hay una particularidad de ese espíritu que es soberbio. No quiere arrepentirse, dice el Señor en su palabra. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿De qué? De su fornicación. Porque el espíritu de Jezabel opera dentro de la iglesia, pero tiene una alianza con el mundo. Es un vínculo corrompido con el mundo. Es el mundo que ha sido llevado a la iglesia, al altar, al púlpito. Donde está Jezabel, está gobernando un principado demoníaco que corrompe el culto a Dios. Así que Dios está haciéndole un llamado al arrepentimiento. Así que la base para la temática del libro de Jezabel en la iglesia, un libro de mi autoría, les vuelvo a enseñar la portada. Estamos trabajando en ciertos aspectos de la publicación, ciertos aspectos editoriales, pero básicamente cuando Dios me llama a escribir sobre el libro de Jezabel, fue como les decía, tomando una ducha, el Espíritu me habló y me dijo, pelearás con Jezabel. Así que el libro, pues, es un relato de vivencias dentro de la iglesia, dentro de mi llamado al ministerio, con ese espíritu. Cómo opera Jezabel dentro de la iglesia. Así que el libro contiene relatos testimoniales
de personas que operan bajo la influencia del espíritu de Jezabel. De eso se trata el libro. Así que básicamente el libro pues cuenta estas experiencias, y en un momento dado yo me sentía un poco abrumado y tal vez algo triste de tener que traer a mi memoria tantas vivencias o vivencias que habían sido dolorosas dentro de la iglesia, y le pregunto al Señor por qué tengo que escribir estas cosas, porque no las puedo perdonar y dejarlas atrás. El Espíritu Santo me responde y me dice: con este libro le pones el cascabel al gato. Así que pude entender la importancia del llamado de parte de Dios a escribir. Pude entender que si bien eran un testimonio de vivencias dentro de mi llamado al ministerio, dolorosas vivencias, eran una realidad necesaria, un testimonio necesario que necesitaba ser compartido de tal manera que otros pudieran identificar, ¿verdad? Sabemos, cuando yo le pregunto al Señor, así que todo está en una unidad coherente, Dios fue poco a poco añadiendo ciertas piezas que confirmaban esa encomienda, ese llamado a escribir. Cuando le pregunto a Dios, yo había diseñado la portada del libro, había hecho dos diseños, básicamente dos diseños que yo los había yo mismo hecho, pero yo sentía que esos diseños no correspondían, no sentía la convicción de parte de Dios que no correspondían a la portada que debía tener el libro. Y le pregunto al Señor cómo debe ser esa portada, cuál es el diseño. Así que el Espíritu Santo es el autor, el que reveló la portada del libro. En la portada, pues Dios me muestra frente a un espejo de estos antiguos, un gato negro, el reflejo de un gato negro, y quien está mirando el espejo es otro gato, pero él es un gato blanco. Entonces pude entender, así que esa es la portada del libro, un gato blanco mirándose al espejo, pero el reflejo es un gato negro. Ambos tienen un cascabel. Hablando con un hermano que está trabajando en el libro, pues estábamos hablando sobre las características del gato. El ponerle el cascabel al gato pues va a implicar, los gatos tienen esta particularidad de que son muy sigilosos, silenciosos al moverse. Tú no sabes por dónde vienen porque son silenciosos, tienen esa particularidad. Así que a veces es imprescindible ponerle un cascabel al gato para saber por dónde va. El libro cumple la función de un cascabel en términos de anunciar, por allí va. El libro es una oportunidad de poder identificar dónde está operando este principado demoníaco, poder identificarlo y removerlo, porque el llamado del Señor a la iglesia es no tolerarlo. Es un llamado al arrepentimiento. Así que es la autoridad, digamos, es el ángel de la iglesia, es al pastor, es a la unidad de los 5 ministerios, trabajando en unidad en el cuerpo de Cristo. El pastor básicamente es el que tiene la autoridad y la responsabilidad. A la iglesia en Tiatira es al ángel de la iglesia quien tiene la responsabilidad de de traer lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. El Espíritu dice: el que tiene oídos, oiga. Así que el pastor tiene la responsabilidad de identificar dónde opera ese espíritu y de qué manera opera, para poder advertir a la iglesia del peligro inminente de tolerar una autoridad usurpada y falsa
dentro del cuerpo de Cristo. Jezabel usurpa la autoridad. Es decir, Jezabel desplaza, no se somete a la autoridad. Jezabel actúa por cuenta propia. Detrás de una autoridad falsa, una autoridad profética, ministerial falsa, hay un Acab, hay alguien que lo permite. Jezabel puede gobernar, como gobernaba con Acab en Israel, porque hay alguien que lo permitía. En este caso, el rey Acab permitía que Jezabel contaminara la tierra con sus abominaciones y sus perversiones idolátricas, de inmoralidad sexual, de idolatría, de adoración a los demonios. Gloria a Dios. Tanto así que también Jezabel mataba a los profetas, es decir, no los escuchaba, los mataba, los mandaba a matar. Amenazó de muerte al profeta Elías. Dios tuvo que arrebatar, es decir, después que Elías cumple su encomienda, fue fiel, Elías fue fiel en su encomienda. Y pudo confrontar a Jezabel con la autoridad de la palabra profética y venció ese gobierno espiritual corrompido a través de los falsos profetas. Los degolló y su sangre fue a parar al río Sison. Sison significa serpentear. Así que la sangre de la serpiente fue derramada, en otras palabras, al juicio a través del brazo ejecutor del profeta Elías. Nosotros tenemos de la misma manera una autoridad a través del sacerdocio de la oración. Tenemos autoridad para hacerle frente a este principado demoníaco y de la misma manera removerlo, no tolerarlo. En la iglesia en Tiatira era una iglesia, digamos, como Acab. Estaba tolerando, estaba consciente de lo que estaba pasando, pero lo estaba tolerando. No hacía nada al respecto. Y Dios estaba señalando, censurando su indiferencia como la de Acab. Jezabel mata a los profetas, es decir, que mientras hayan iglesias donde se esté usurpando la autoridad, se va a sofocar la voz profética. Los profetas no van a poder extender el reino de Dios, ni van a poder, los ministerios no van a poder ejecutar la encomienda de la mies, de la labor de la mies. Mientras hayan autoridades ministeriales falsas usurpando la autoridad profética y apostólica que Dios le dio a la iglesia no va a tener autoridad para remover la corrupción espiritual. Corrupción espiritual que viene a través del pecado, las obras de la carne. Y es decir, si hay obras de la carne, va a haber una alianza corrompida con el mundo espiritual. Donde hay obras de la carne están los demonios operando. Así que si la carne está, Jezabel se mueve en las obras de la carne, porque Jezabel no da fruto. Empezó bien, es una iglesia que empezó bien, lo dice la palabra, tenía cierto fruto, parte del fruto, pero algo pasó en el camino. Se desvió. Comenzó a dejar de dar fruto. Y comenzó a asumir una posición que desagradó a Dios. Y Dios la señala, esa que se dice profetiza. Porque Jezabel imita la autoridad. Se posiciona ella, se autoproclama, se autonombra apóstol, profeta, pastora, evangelista, maestra. Ella se posiciona. Es el gobierno apostólico y profético promovido por el mollero humano, promovido por los hombres, no por el Espíritu Santo. Así que Jezabel va a estar desde un púlpito ejerciendo una autoridad, pero que Dios la está examinando
y la está mirando y por tanto no pasa la lupa del discernimiento. Y todos los que la siguen, los que la apoyan, tienen una advertencia de juicio. A sus hijos heriré de muerte, dice la palabra. Y ella va a ser postrada en cama, viene juicio de enfermedad. Enfermedad y muerte son los juicios anunciados sobre aquellos que adulteran con Jezabel, como Acab, porque permiten el sacerdocio de la oración. Está arruinado, el altar de oración está arruinado en la iglesia, porque no se ora conforme al Espíritu. Gloria a Dios. Son en donde Jezabel, la autoridad, ha sido usurpada. La oración que se hace ahí es una oración en el poder del alma, no es en el poder del Espíritu. Son oraciones para promover los caprichos humanos, no el reino de Dios. Que tenemos que entender que también Jezabel y Acab representan ese híbrido, es esa mezcla de sana doctrina y de herejía. Usted va a ver que en las iglesias donde Jezabel está operando, unos días predican sana doctrina y otros días predican herejías destructoras. Y unos días usted lo ve que parece que están orando y parecen muy santos, y otros días usted dice, pero esta gente parece que salió de una discoteca o parece que van para una discoteca. O sea, hay una mezcla. Jezabel promueve la tibieza dentro del cuerpo de Cristo. Por eso está la Odisea. Jezabel y Acab van a promover la tibieza. La tibieza es el terreno de Satanás. La tibieza va a promover un fundamento inestable. Gloria a Dios. Porque la tibieza impide la consagración a Dios y la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Así que la iglesia está llamada a ser santa. La iglesia no puede tolerar. El ángel de la iglesia tiene que velar que la iglesia sea presentada a Dios sin mácula, sin mancha. La iglesia tiene que caminar separada del mundo. La palabra de Dios dice, el que tiene amistad con el mundo está enemistado con Dios. El mundo se ha metido en la iglesia. En una ocasión yo escuché al Espíritu Santo cuando me dijo, Jezabel gobierna la iglesia. Y fue para mí sorprendente. Jezabel está pastoreando a un gran sector de la iglesia. Porque como Acab, no hay quien se levante a identificar esa autoridad falsa y corrompida. Parecen cristianos y cristianas, incluso pudieran parecer cristianos y cristianas santos. Por eso es necesario tener los ojos. Jesús tenía ojos como llamas de fuego, porque Él es el que escudriña la mente y el corazón. La iglesia necesita escudriñar con los ojos del Espíritu para poder identificar, porque Jezabel falsifica el fruto, Jezabel falsifica la unidad, Jezabel falsifica los dones. Te va a decir, pero esa iglesia parece muy santa, esa iglesia tiene dones. Y no nos podemos sorprender porque Pablo dice en su palabra, en la palabra, que no nos debemos sorprender porque Satanás se viste de ángel de luz. La gente no puede discernir a Satanás en la iglesia vestido de ángel de luz.
vestido con los frutos, aparentes dones, aparente unidad del Espíritu, y no hay tal cosa, es una falsificación. Es necesario mirar con los ojos del Espíritu Santo para poder identificar a Jezabel operando dentro de la iglesia. Cuando yo intitulé el libro, porque Dios me dio el título del libro, Jezabel en la iglesia, uno de las motivaciones para escribir es confrontar al pueblo de Dios, plantearse qué está pasando en mi congregación. No podemos entrar a la congregación y salir como si nada pasara. ¿Qué está ocurriendo en mi iglesia? Tenemos que estar orando y velando. Así que el llamado a escribir sobre el espíritu de Jezabel pues conllevó ejercer el pastorado durante 7 años. Así que el libro no solamente va a tener mi experiencia como pastor durante esos 7 años que fui llamado al pastorado, sino luego va a tener múltiples vivencias y testimonios luego de un proceso, luego de haber vivido un proceso de sanidad y restauración personal, de capacitación, de aprendizaje, de madurar en el Señor. Y ahora, luego de que Dios me llamara a retomar el llamado al pastorado, pues digamos que estoy compartiendo esas vivencias y esos testimonios que están vinculados al manejo, ¿verdad?, de cómo opera el espíritu de Jezabel dentro del cuerpo de Cristo. Gloria al Cordero de Dios. Y pues lo intitulé Jezabel en la iglesia, un llamado al ministerio, porque todos los que hemos sido llamados, si has sido llamado al ministerio, en un momento dado vas a tener que enfrentar la oposición, como Elías la enfrentó en el reino en Israel, al llevar la palabra de arrepentimiento, la palabra profética de restauración. El llamado de Dios en amor y en misericordia para que el hombre se vuelva a Dios. Y una de las experiencias, y voy a concluir con esto, porque no es que les voy a contar el contenido del libro, en su momento les hablaré cuando podrá estar disponible, con el favor de Dios. Una de las mayores oposiciones para ejercer mi llamado, yo comencé muy joven en el Evangelio, fue dentro de la iglesia. Fueron las autoridades ministeriales las que pusieron tropiezo en mi llamado al ministerio. Fue muy difícil ejercer un llamado al ministerio sin el respaldo de los líderes que se suponía que respaldaran la visión que Dios me había dado. Se volvieron enemigos en el momento en que yo decidí obedecer, pusieron pretextos y obstáculos. Así que cómo ocurrió eso está narrado en el libro en detalle. Así que los voy a dejar con esa interrogante de cómo ocurrió todo. Pero vimos la mano de Dios para juzgar. Vimos la mano de Dios para juzgar a aquellos que se opusieron al llamado de Dios y que pusieron tropiezo. Siempre hemos visto la mano de Dios para juzgar a aquello que se opone a sus propósitos y a su diseño de salvar y de restaurar. Gloria a Dios. Hay una clara advertencia de juicio para aquellos que han hecho alianza con este espíritu dentro de la iglesia. Hay una clara advertencia de juicio. Y el libro, pues, es una oportunidad para poder tener un espacio de reflexión y digamos, poder escapar. ¿De qué manera podemos escapar de las garras de este engaño? Ayudar a otros a escapar de las garras del engaño de Jezabel dentro de la iglesia. Gloria al Cordero de Dios. Así que la paz del Señor contigo. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Shalom Maranatha. Cristo viene.